Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un conversatorio más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. En esta ocasión estaremos hablando de el impulso de los mexicanos para votar en las elecciones del 2 de junio, de los mexicanos residentes en el exterior. De igual manera, estaremos hablando del Plan C, impulsado o propuesto por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día de hoy, el cierre de personas que se han logrado registrar para poder votar en las elecciones del próximo 2 de junio. El cierre a las 9 de la noche de este 13 de febrero. Son 145,344 personas. Se ha superado la cifra del 2018, en el cual eran menos de 100,000. La mayoría de las personas que se han registrado han elegido utilizar el método del voto electrónico. 98,065 personas han elegido, lo que representa un 67,47%. Hay un 25,71% que lo harán de manera postal, que son el equivalente a 37,369 personas. Y solamente 9,910 personas han dicho que van a hacer su voto presencial. Esto es un 6,82%. Recordemos que en Estados Unidos se abrirán 20 consulados para que se pueda votar. Y para que las personas mexicanos radicados fuera del país puedan ejercer su voto. La mayoría obviamente está en Estados Unidos. Hay una versión extraoficial todavía de que se va a ampliar el plazo hasta el 25 de febrero para que los mexicanos viviendo en el exterior que tengan su credencial puedan registrarse para poder votar. No hay todavía nada de manera oficial, por lo cual la fecha límite sigue siendo el 20 de febrero. Si se llega a confirmar que se van hasta el 25 de febrero, pues habrá 5 días más. Esto ante el gran número de solicitudes de credencial de elector desde el exterior, el cual en los últimos días en el que se podía hacer ese trámite, muchos mexicanos fueron a intentar sacar su credencial, y que el día de hoy pues, están en espera a que les llegue para poder activarla y registrarse para votar desde el exterior. Entonces, ahí está esta información en la cual pues invitamos a todos los mexicanos que están fuera de nuestro país a que ejerzan su derecho al voto. Pero más allá de ello, recordemos que el INE ha dado los números, que son 1,5 millones de mexicanos que tendrían la posibilidad de votar, y los números, por lo que vemos, quizás llegáramos a los 150,000. No creo que pasen de los 200,000 personas que puedan votar desde el exterior, lo cual representa un número muy, muy bajo con la cantidad de personas que podrían ejercer este voto. La mayoría de las personas que han solicitado su registro son de la Ciudad de México, 34,000 personas, seguidos de Jalisco, 13,000. Jalisco, un estado bastante importante en el cual Morena ha hecho alianzas con algunos partidos pequeños y movimientos ciudadanos que están por ahí, en el que intentan hacerse de la gobernatura de ese estado. Estado de México con 9,000, Michoacán 8,000, Guanajuato 7,000, al igual que Puebla, Nuevo León 5,000. Veracruz, Guerrero y Oaxaca también con 5,000, y Chihuahua con 4,000. Son los principales estados que están, las personas han pedido el poder registrarse para este voto. Entonces, ante este gran número de personas que, a pesar de tener su credencial de elector, todo indica que pues no podrán hacer su voto por falta de información o diferentes razones, se verán imposibilitados en poder votar. En los consulados se estaba hablando de 1,000 boletas que iban a llegar a los consulados. Activistas, defensores de los derechos de los migrantes e impulsores del voto están pidiendo que ese número de boletas que llegue sea mayor. No sé qué tan positivo pudiese ser eso, debido a que
pues la mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos, muchos de ellos no tienen ningún tipo de documentación, no tienen algún comprobante que pudiera permitirles llegar ese día a votar, y de los 1,5 millones también dudamos que lleguen en masa a votar. Pero se está haciendo la lucha. Recordemos que la importancia de este voto en el exterior es mostrar que el mexicano que ha decidido por diferentes razones dejar México e irse a Estados Unidos, el día de hoy se preocupa no nada más por mandar dinero hacia nuestro país, sino también por las decisiones que se van a tomar de aquí al futuro. Pues el impulso del voto, ¿por qué hay que impulsar el voto y qué relación tiene con el Plan C? En abril del año 2022 se presentó una reforma electoral. Andrés Manuel López Obrador intentaba modificar al Instituto Nacional Electoral para que funcionara de una mejor manera. El Plan A, la propuesta contemplaba convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Recordemos que a inicio del mandato de López Obrador se impulsa el cambio constitucional para poder ejercer la revocación del mandato, el cual se logra hacer esta consulta ciudadana a mitad del sexenio de López Obrador. Y la idea de esta reforma hacia el INE era que el INE se encargara de elecciones, pero también ya de una manera oficial, también de las consultas ciudadanas que podrían llevar a esta figura de la revocación del mandato, entre otras. ¿Cuáles objetivos eran? Aparte de ese, era abaratar el costo de la democracia, logrando ahorros por más de 20,000 millones de pesos. Que este nuevo instituto fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones, y que este mismo instituto, el INEC, absorbiera las funciones de los organismos públicos locales. Estos, las OPLES, que es lo que más se ha utilizado en las redes sociales y en los medios de comunicación, son oficinas que vendrían siendo lo que antes eran el Instituto Federal Electoral Estatal. Tenemos el federal, que es el INE, que se encarga de todas las elecciones, sobre todo de las principales, y estas oficinas que se encargaban de los procesos electorales que había cada 3 años o cuando se necesitasen estas entidades, lo cual incurría en costo muy alto al pagar a directivos con unos sueldos muy grandes. Aquí presentamos, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba, en el cual su salario bruto era de 2,487,000 pesos anuales, de los cuales recibía 207,250 por mes, nada más de salario. Pero lo escandaloso no era esto, sino todas las prestaciones que venían con el puesto que él tenía dentro del INE. Este plan de reforma electoral es desechada en el Pleno de la Cámara por los diputados con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra. ¿Qué se necesita para que se hagan cambios? Se necesita, como era una reforma constitucional, requería una mayoría calificada. ¿Qué es lo que se necesita para hacer cualquier cambio en la Constitución? La mayoría calificada son 2/3 del Congreso, lo cual equivaldría a 334 diputados y 85 en la Cámara de Senadores. La mayoría absoluta es la mitad más uno del Congreso Federal y de los Congresos del Estado. Entonces, como vemos, Morena no tiene la mitad, ni siquiera la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Tiene menos diputados, tiene menos senadores. Contamos con 500 diputados y 128 senadores. Entonces, para eso tenían que ser las alianzas. Este Plan A, como era una reforma constitucional, no alcanza esta mayoría calificada que se necesitaba de las 2/3 y por ende no logra pasar y es rechazada. Y este es tema importante porque se va a ver en lo que consiste el Plan C. Una vez que se rechaza esta primera reforma electoral, se va con el Plan B, en el cual no se puede lograr cambiar la Constitución como tal en lo que es en la reforma electoral, pero sí se podía cambiar ciertas partes de las leyes y de los artículos que conforman la Constitución.
Entonces, el 29 de noviembre del 2022, López Obrador anunció un paquete de reformas a leyes secundarias para modificar el sistema electoral, para lo cual solo necesitaba la mayoría absoluta, con lo cual, viendo la gráfica, con simplemente Morena, PT y Verde, con eso alcanzaba exactamente esa mayoría calificada. Eh, Al tenerlo, se pasa de una manera rápida, a lo mejor ahí pudo haber sido que estuviera algún tipo de error por no haberla discutido, pero ya se sabía que lo que se estaba planteando, los partidos estaban acorde y no era la primera vez que se hacía una votación express y con esto se aprueba en automático. Estas leyes secundarias que se estaban impulsando eran sin ningún cambio de la Constitución, simplemente se iban a cambiar ciertas cosas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de la Ley General de materia de delitos electorales. Eh, la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley de Comunicación Social. ¿Qué se buscaba? Se eliminaban el vocal de capacitación estatal que planea y coordina toda la estrategia. ¿Por qué? Porque tienen unos sueldos muy altos y su función nada más es cada que hay algún tipo de elección, o sea, cada 3 años, nada más durante el proceso electoral es cuando entra en función. Sin embargo, se le pagaba un salario como si trabajara todos los días. También se eliminaba un vocal de capacitación distrital que selecciona y capacita al personal y por la misma razón, porque ellos nada más entraban en época electoral y hasta ahí. ¿Qué no se eliminaba? No se eliminaban a los 141 capacitadores y supervisores de electores por distrito, ni a los 6,600 funcionarios de casilla por distrito. Esos permanecían trabajando en las mismas oficinas, pero ya eran a cargo del mismo personal del INE, al cual se le paga para hacer las elecciones de todas, así que siempre están. Entonces, era lo único que se eliminaba, sin embargo, no aceptaron este cambio. Estos ahorros eran de hasta 3,500 millones de pesos. Se reducía el aparato administrativo, se había una disminución de oficinas distritales del INE de 300 a 264. Se ven, no era demasiado, simplemente era quitar estas cosas que estaban extras porque se necesitaba este ahorro y la salida del 84,6% del servicio profesional electoral. O sea, personas que igual, en su mayoría, trabajaban en cierta época nada más, pero el resto del año no hacían nada. Y además, la permisividad a los sectores públicos que se realizaran expresiones proselitistas en todo el tiempo. Se han visto en los últimos tiempos, pues prácticamente no se puede decir nada. Ahorita se llama al voto, no puedo llamar al voto por nadie porque nos meteríamos en problemas, simplemente es dar información, pero sí se le quita la posibilidad a cualquier mexicano a veces de poder expresar sus ideas y su sentir, al igual que hubo mucho debate con cuestión del presidente, qué es lo que podía decir y qué es lo que no. Entonces se intentaba quitar este tipo de candados. El 22 de febrero el Senado aprobó el Plan B. Se fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 en contra. Para hacer estos cambios siempre es diputados, pasa de diputados va a senadores, senadores hacen modificaciones. Si no hacen modificaciones, la regresan a diputados y los diputados ya la aprueban y pasa para que la firme el presidente. En dado caso de que el Senado haga revisiones, la tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que revise esas modificaciones y después ya pueda ser enviada al Ejecutivo en dado caso de que se apruebe. Este proyecto que se aprobó en ambas cámaras, se tuvo que hacer ciertos movimientos porque había grupos, partidos, específicamente el Partido Verde, en el cual buscaba que por lo menos que esos partidos que tenían menos del 3% pudiesen conservar el registro, esto con ciertas maniobras que hay que una vez que hay una elección, por ejemplo, va a pasar en estas elecciones en donde Morena, PT y Verde van en coalición, al igual que PRI, PAN y PRD,
y que estos partidos, una vez que se termina el proceso electoral, puedan repartir los votos, es decir, te doy tantos a ti, yo me quedo con tantos, para evitar que un partido, en el caso ahorita el que corre más riesgo es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, porque es muy probable que no alcance el 3%. Ya pasó en el 2018 con el Partido Encuentro Social, que no lo alcanzó y desapareció. Entonces, había una cláusula ahí que se podían hacer este tipo de movimientos y lo hacen a un lado. Se aprueba, pero entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lo declara anticonstitucional. Esto ante pues, la oposición, mete 7 acciones de inconstitucionalidad, manda 161 controversias y el 8 de mayo la Suprema Corte de Justicia declara anticonstitucional el Plan B. Con esto, eh, pues obviamente que hay una injerencia ahí de los poderes en el cual esta ley no perjudicaba. Hablamos en su momento acerca del Plan B, en el cual a la comunidad migrante le permitía llegar a los consulados a poder votar con cualquier tipo de documentación, no tenía que ser la credencial del INE, con cualquier pasaporte, matrícula consular o algún documento que le comprobase que era mexicano, podría ejercer su voto y es echada hacia atrás. Con esto llegamos al Plan C, en el cual López Obrador, al ver que no puede contra, pues ahora sí que lo que se conoce como la mafia del poder, la cual está incrustada en todos los eh, ámbitos de la vida pública de nuestro país, hace un llamado. Esto haciendo eco a lo mismo que él ha dicho, que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solamente el pueblo organizado puede salvar a la nación. Invita al Plan C, el cual consiste en que el pueblo de forma masiva salga a votar por los partidos que representan o que apoyan la Cuarta Transformación, que en este caso es la coalición conformada por Morena, por el PT y por el Partido Verde Ecologista. ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué es necesaria este voto masivo? Y aquí vienen las reformas constitucionales que el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador entregó a la Cámara de Diputados. Son 20 y antes de ir una por una, vamos a hablar de por qué es la necesidad de que se apoye a esta coalición que hay entre estos tres partidos, independientemente de que hay una molestia y un enojo entre la militancia fundadora de Morena por apoyar a Morena cuando se han empezado a pasar lo que llaman los conocidos chapulines, que vienen del PRI, que vienen algunos del PAN, obviamente, pues el PT ha venido de la mano siempre con Morena, pero el Partido Verde Ecologista sabemos que así como el día de hoy está con Morena, mañana puede estar con quien mejor le dé algo a cambio de sus votos. Hay mucho miedo de qué va a pasar, cuántos Lili Telles no ya estarán dentro de Morena y van a obtener este tipo de ganancia al pasarse a Morena. Pero la importancia que al menos aquí vemos nosotros de apoyar de forma masiva el proyecto de nación y el Plan C es que estas 20 reformas que se están mandando a la Cámara de Diputados, algunas van a pasar en esta que es la última legislatura, donde Morena evidentemente no tiene la mayoría que necesita, porque son programas sociales que difícilmente la oposición va a estar en contra de ellas, o al menos no toda la oposición. Pero una vez que pasen las elecciones, todavía le quedan algunos meses de gobierno a López Obrador, en el cual estas leyes que no se logran aprobar ahora podrán aprobarse en la siguiente legislatura, la cual, si hay un voto masivo de Morena, pues evidentemente se tendrá la mayoría necesaria para poder aprobar todas estas reformas. Esa es la importancia del voto masivo. Puede ser que después de que se aprueben estas reformas, una vez que se gane de forma abrumadora, como se espera, muchos hagan lo mismo que hizo Lili Telles de saltarse e irse, traicionar a Morena y al pueblo que vota por ellos, pero las bases estarán sentadas ya para consolidar de manera definitiva la cuarta transformación en nuestro país. Entonces, una vez que se aprueben estas reformas, ojalá y la mayoría de ellas, eh,
se van a dar las condiciones para que incluso ante lo difícil que es sacar al elefante, mover al elefante reumático o sacar a todos los que son de la mafia del poder que siguen incrustados en la estructura de nuestro país, difícil, se les va a hacer difícil el poder seguir haciendo, pues ahora sí que el régimen de corrupción que los ha caracterizado y que al día de hoy todavía no logramos desterrar de nuestro país. Con esto, habiéndolo dicho, pasamos a lo que son las reformas constitucionales. ¿Qué es lo que se está buscando? La primera reforma es el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos para que sean respetados sus sistemas normativos, tradiciones y lengua. Esto no es algo nuevo, es algo que viene desde el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el cual ya buscaban el reconocimiento de estos pueblos y que el día de hoy se está buscando a que estén ya de una manera implícita dentro de la Constitución para que no puedan ser violentados nuevamente. Otra de las reformas, la primera no debería de tener ningún problema, porque recordemos que en este caso, cuando el Ejército Zapatista se levanta, el mismo PRI firma los tratados de San Andrés, el cual el día de hoy vendrían a reivindicarse finalmente después de tantos años, aunque sigue haciendo falta bastante trabajo. La segunda reforma es la de para el bienestar de pensiones. Esto son tres tipos de pensiones que engloba esta reforma, que es la pensión para las personas con discapacidad. Toda aquella persona que tiene menos de 65 años y tiene algún tipo de discapacidad recibiría una pensión. Se enfocarían principalmente en gente joven para poderles ayudar a integrarse en la vida productiva de nuestro país. Después sería también la pensión del bienestar a los adultos mayores de 65 años, algo que ya pasa actualmente. Pero la diferencia es que el día de hoy en esta reforma es consolidar esta pensión que se le está dando a estas personas para que no solo para que aparezca en la Constitución, sino que en este mismo artículo que se quiere modificar, se garantiza que cada año esta pensión irá en aumento. ¿Para qué? Para que los adultos mayores no vean mermada su poder adquisitivo con la inflación que tienen no solo este, sino todos los países. Y otra de las cosas que se ve aquí también es el apoyo a los pequeños productores. Es algo que también es importante y que difícilmente no lo van a aprobar, siendo que uno de los ejemplos, la candidata del PRIAN RD, primero estando hablando en contra de todos los programas de López Obrador, el día de hoy ya empieza a decir que no quitaría ninguno de los programas sociales de él, sino que los mejoraría, lo cual se vería muy mal posicionado si los diputados y senadores del PAN, del PRI o del PRD votasen en contra de este tipo de reformas. La tercera es la reforma para el bienestar. Son estas becas que se le dan a los jóvenes, en el cual el día de hoy, pues igual es una reforma bastante corta, nada más es agregar que ya es de manera constitucional, se hace permanente y que toda persona menor de 29 años cuando terminen sus estudios y no para que puedan encontrar trabajo, serían becados hasta por un año, recibiendo un salario mínimo durante todo un año para con esto iniciar su carrera laboral. La cuarta es el derecho a la atención médica integral, universal y gratuita. Aquí es una reforma bastante complicada por todos los intentos que se han venido haciendo. Recordemos que López Obrador hace a un lado el Seguro Popular impulsado por Felipe Calderón y después sale el IMSS Bienestar en el cual empieza a tener ciertos problemas. Todo indica que esta reforma lo que intenta es solucionar estos problemas para que todas las personas, sobre todo las de bajos escasos recursos, puedan tener atención gratuita médica, pero no solo la atención de consulta externa, sino ya que se habla de medicamentos, de cirugías, de lo que realmente necesitan las poblaciones más necesitadas. Otro de los artículos que está impulsando es el derecho a la vivienda digna. El Infonavit destinará recursos para construcción directa. Esta es una reforma bastante interesante en la cual viene a
fortalecer lo que ha estado haciendo el Infonavit hasta este momento. Hay un pequeño cambio en el que el día de hoy ya se había sacado al Infonavit hace algunos años. Recordemos que el Infonavit contrataba y se construían las casas, después las entregaban. Después se termina este modelo del Infonavit y empiezan a entrar constructoras allá en los finales de 90, principios del 2000, las constructoras que empiezan a construir y después ellas son las que prácticamente adjudicaban, habiendo bastantes problemas en esos trámites. Algo nuevo que se innova aquí es que el Infonavit volvería nuevamente a tomar el control de las construcciones, pero una modalidad nueva es que no se enfocarían precisamente únicamente, más bien únicamente en lo que es construcción para venta de casas, sino tendrían que ser construcciones para rentas accesibles, en el cual se construirían casas, en especial para gente joven, que es la más necesitada en la actualidad de tener una casa, la cual se les rentaría y esa renta no podría ser mayor al 30% del salario que estén percibiendo. Y después de 10 años de estas personas estar rentando en esos lugares, podrían tener la posibilidad de ya quedarse con el inmueble. Esto es algo que en la experiencia yo la vimos allá en San Diego, California, en donde se empezó a impulsar este tipo de construcciones para personas de bajos recursos, las cuales eran de muy buena calidad y a unos precios bastante accesibles para las personas que no tenían un suficiente ingreso para rentar una casa en condiciones normales. Es un tema bastante interesante este de Infonavit. Evidentemente ya actualmente ya cuenta el Infonavit con el que los migrantes puedan acceder a poder mediante ellos hacer una adquisición de una vivienda. Se quedaría intacto y se iría hacia adelante. En la sexta es la protección a animales. Esta pues aparentemente no tienen nada que ver con los migrantes, pero pues la mayoría de los migrantes que viven en Estados Unidos saben lo importante que es en aquella cultura el cuidado y el respeto a toda clase de vida. Entonces es algo que se debe de apoyar, la protección de animales, donde se prohíbe el maltrato y se garantiza su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. Esto es algo que ya se da en algunos estados, pero es ahora sí que a manera local. Aquí la idea es ponerlo en rango constitucional para que todos los estados, municipios hagan valer este respeto hacia los animales. Ahí, y de igual manera, ¿no? Creo que todos los que apoyan al PAN van a estar, bueno, la mitad va a estar a favor porque hay unos que les gustan las corridas de toros. Esas tendrían que desaparecer al día de hoy, para que no lo sepa, en la Ciudad de México. Hay una demanda para que no haya corridas de toros. Sin embargo, mediante un amparo judicial, que ahorita vamos a hablar de ese poder judicial, se están llevando ya a cabo. Me parece que ya va un mes y que está la Plaza de Toros México llena, abarrotada de gente que se divierte viendo cómo maltratan a los toros. Bueno, eso desaparecería. En otra es, hasta aquí, hasta esta de protección de animales son las ligeras que creo yo que van a pasar de manera prácticamente rápida. Aquí ya empiezan los intereses de la mafia del poder y son ya leyes un poco más complejas y más difíciles de poder entender todo lo que conlleva. Pero esta es la número 7, es la proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Aquí es prohibir que entre el maíz genéticamente mejorado de Estados Unidos, reconocer que el maíz es un alimento básico y un alimento de identidad nacional. Por esto se prohibiría el maíz genéticamente modificado transgénico para consumo humano y siembra. Aquí recordemos que desde 1994, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, el campo mexicano es uno de los que se ve más afectados y una vez que entra esta semilla mejorada genéticamente, se ve aún más vulnerado. Estados Unidos ha estado en contra, ha pedido pruebas de que se compruebe que este maíz es nocivo para la salud, pero qué mayor prueba que demostrar que el maíz, siendo un producto de México, el día de hoy tengamos a veces exclusive que hasta importar maíz porque no podemos producir el que necesitamos nosotros mismos, que ha causado bastante pobreza.
Y en el ámbito de la minería y los hidrocarburos, se estarían prohibiendo las concesiones para la minería a cielo abierto y las prácticas de fracturamiento hidráulico, lo que se conoce como fracking, que ya desde la época de Vicente Fox se hablaba de que no debería de permitirse, pero recordemos que bien se permitió que Estados Unidos empezara a hacerlo y que nos estuviese robando nuestro petróleo en esos años. En el octavo, quedan prohibidas las concesiones de aguas en zonas de escasez o sequía. Este es otro de los grandes problemas. Con el propósito de garantizar el derecho al agua, se le dará preferencia a la destinada para consumo humano y uso doméstico. Aquí recordemos que hubo un caso bastante sonado allá en Mexicali, donde se quería poner una cervecería y pues no había agua. Aquí en cuestión de la Ciudad de México, tenemos el problema con los cárteles inmobiliarios, los cuales siguen construyendo edificios en regiones donde hay escasez de agua. eh, y esto esperemos que se termine con esta ley. Queda prohibida la venta de vapeadores y uso ilícito de fentanilo. Aquí a veces nos enfocamos bastante en lo que es el fentanilo, en la distribución bueno, el paso por México de estos precursores de drogas que van hacia Estados Unidos, pero me parece bastante importante esta prohibición de los vapeadores. Quizás dirán que pues cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, sin embargo, las enfermedades de cáncer, cualquier tipo de enfermedad que puede ser un peligro para la salud de la población en general, creo que sí se concierne a todas las personas y creo que está bien el que se prohíba este tipo de aparatos que supuestamente ayudan a dejar de fumar, en el cual se deja de inhalar nicotina por empezar a inhalar químicos que no sabemos realmente cuáles son los efectos que van a propiciar en el futuro. Eh, Otra que es la de no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual. El salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación, como sucedió en administraciones anteriores. Igual, este es un candado que se está poniendo para, en el de caso de que en algún momento la cuarta transformación dejara de estar en el gobierno, que no va a pasar en este sexenio, y creo que en muchos que vienen tampoco, pero sí poner un candado y no dejarlo a la buena voluntad del presidente, el aumentar el salario mínimo por arriba de la inflación. Se han presentado las gráficas de cómo el poder adquisitivo del salario fue siempre a la baja, mientras la riqueza de los más poderosos siempre fue al alza. Y el día de hoy se ha revertido. Este salario mínimo a nivel nacional es 4 veces mayor que el de 2018, pero pese a eso sigue muy por debajo de lo que debería de ser. Entonces, otra de las leyes que deberían, creo yo, aprobarse de manera rápida. Otra de las iniciativas mandadas es la de salarios justos para trabajadores al servicio del Estado. Aquí se está buscando que maestras y maestros de educación pública de nivel básico, de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras, reciban un salario mensual no inferior al promedio de las y los trabajadores inscritos en el IMSS. Esto, para la mayoría de la población en México, a veces no se sabe lo que gana un maestro, lo que gana un policía, lo que ganan estas personas que hacen tanto bien por nuestro país y que muy pocas veces uno se preocupa cuál es su salario. En alguna reunión anterior aquí del Frente Amplio hablamos de exactamente de los policías, en el que se les pide demasiado y nunca se les pregunta cuál es el salario, si el salario va acorde a lo que ellos están haciendo. Son personas que arriesgan su vida para salvar a otros, para proteger a otros, mas sin embargo, se les pagan sueldos muy por abajo. Y de igual manera, ¿no? A veces vino la reforma educativa que impulsó Peña Nieto, en el cual quería sacar a los maestros, era más laboral que otra cosa, y nunca se preocuparon por propiciar las condiciones para que los maestros tuvieran un salario digno que les permitiese seguir actualizándose y no preocuparse por llevar sustento a sus casas. Una reforma bastante interesante. La 12 son las pensiones justas a trabajadores inscritos ante el IMSS e ISSSTE. Y aquí es algo que aparentemente nada más beneficiaría a los trabajadores que están cotizando,
pero creo que impulsaría bastante en otras actividades. Aquí la idea es revertir esa reforma que hizo Ernesto Zedillo en 1997 y la de Felipe Calderón el 1 de abril en el 2007, para cambiar el sistema de pensiones en México. El día de hoy, todas las personas que laboraron antes de 1997 tienen la oportunidad de, una vez que llega la edad de retiro, pensionarse por medio del IMSS, la ley del 97, o la de después, la cual son por las AFORES, las cuales eh, la diferencia es que la del IMSS se tiene una pensión establecida a largo plazo, la de las AFORES, tanto dinero tienes, te lo divido entre los años que creo que vas a vivir y de ahí se acabó. No hay más dinero y hazle como puedas. Aquí la idea es que volvamos a que todos se pensionen por medio del IMSS, por medio del ISSSTE, y se crea un fondo para que una vez que lleguen estas pensiones, que normalmente son al 50% de lo que se estaba ganando, este fondo que se crea, que se va a crear y que seguiría alimentándose de fondos, serviría para que todas las personas, una vez que se retiran, puedan tener el 100% del salario que estaban percibiendo. Bastante interesante para leerla, pero sí hay que cambiar el sistema de pensiones porque no es sustentable. Y obviamente que por los otros que no tienen, pues están la pensión del gobierno, que ya se está intentando también poner en rango constitucional, la de 65 y más, la cual seguirá creciendo. Otra de las iniciativas es garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Es algo que está en la Constitución, siempre ha estado, sin embargo, sabemos que realmente no pasa, igual que la educación. Aquí la idea es los jóvenes construyendo el futuro, la capacitación laboral y apoyo económico equivalente a un salario mínimo como derecho para jóvenes de 18 a 29 años, para que estudien, para los que no estudien o no trabajen, dando prioridad a las que se encuentran en condición de pobreza. Igual están enfocados en los jóvenes. Creo que aquí sí habría que hacer un poco de modificación para ayudar a esas personas de mediana edad que el día de hoy, cualquier persona en México que se pasa los 35 años, le es muy difícil el poder obtener un empleo. Habría que revisarla. Después está la de Sembrando Vida, la cual se garantizaría un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables. Aquí de igual se daría preferencia a aquellos, a los jóvenes, pero sobre todo se está intentando enfocar en incentivar que en el campo se vuelva a producir árboles frutales, maderables y arroz, frijol, eh, cosas que el día de hoy empieza a haber problemas para el abasto en México. Se está impulsando esto con esta reforma en la cual se les daría, dependiendo el tamaño de los terrenos que tuvieran y la producción, cierta cantidad para asegurarles un ingreso estable. Eh, Otra que viene aquí es el servicio ferrocarril de pasajeros, por más de 18,000 kilómetros, y sistemas eléctricos nacional tendrán prevalencia sobre empresas privadas. Aquí se intenta reactivar los ferrocarriles de México. Recordemos que en el sexenio de Zedillo son privatizados con la promesa de que se iban a echar a andar para el servicio de los mexicanos, algo que hasta la fecha no ha pasado. Ya me parece que hay un ultimátum por parte del gobierno federal. Aquellas concesiones que no estén haciendo nada con su concesión, pues se les retirará. Aquí el Estado retoma el derecho de utilizar las vías férreas para el transporte de pasajeros al reconocerle como área prioritaria en el desarrollo nacional. Esto va de acuerdo, recordemos que para el Tren Maya y el tren transísmico se utilizaron ya derechos de vía que ya se tenían, pero que no estaban siendo utilizados. Aquí es empezar a conectar todo el país a través de trenes. Los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte de carga deben dar preferencia al pasajero. Eh, Esto también es importante para permitir la movilidad humana, el cual el día de hoy, pues aquel que no tiene cierta cantidad de dinero, pues no se puede mover.
Además, no se constituyen monopolios al sistema eléctrico nacional ni a nivel ni al servicio público de Internet que provee el Estado y tendrá prevalencia sobre las empresas privadas. Aquí esto del Internet importante, recordemos, apenas el día de ayer o hoy, Carlos Slim ya dijo que Telmex no es una empresa que le esté dejando dinero ahorita, pero no dice que gracias a esta empresa que compró sumamente barata en el gobierno de Salinas de Gortari, le permitió en gran parte llegar a ser el hombre más rico del mundo, de una empresa de la cual sacó bastantes activos. También se destaca que el objetivo del sistema eléctrico nacional es cumplir con una responsabilidad social sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y autosuficiencia energética, lo que permite tarifas justas en beneficio de la economía popular. Pues está interesante esta reforma y pues habrá que empezar a viajar más en ferrocarril. Después ya empiezan a venir las reformas que son un poco más complejas, de tanto de entender como de pasarlas. Que viene la reforma electoral, nuevamente se va a proponer. Igual, viene con lo mismo, la legislación, algo muy importante. Todas las personas, creo yo, la mayoría de los que hemos estado o estamos en la izquierda, siempre hemos estado a favor de que se quiten las candidaturas plurinominales, de la cual pasaría de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 64 senadores electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. ¿Cuál es la importancia de esta parte? Estas estos legisladores plurinominales, la idea de los plurinominales es permitir que personas que por una u otra razón no pudiesen ganar una elección popular porque no se les reconoce de manera pública, pero que han hecho un trabajo muy importante o que representan esos sectores con lo que son las acciones afirmativas, tengan la posibilidad de llegar a un puesto legislativo. Sin embargo, en la historia se ha visto cómo se da como premio de consolación. En este momento, nuevamente vemos en el PRI que Mario Fabio Beltrones nuevamente que está por regresar en esta figura plurinominal. Entonces, se perdió el objetivo de los plurinominales, se tiene una cantidad de diputados y senadores mucho más grande de la que podría tenerse. Para comparativo, entre México y Estados Unidos prácticamente tienen el mismo número de diputados y senadores, siendo que Estados Unidos es un país con 3 veces la población de México, tanto población como el territorio es mucho más grande y se manejan con el mismo número de diputados. Estados Unidos 50 estados, México tiene 32. Entonces sí es importante esto. También se plantea un máximo de 45 diputaciones locales y un mínimo de 15 en función del número de habitantes por entidad. Reestructurar los distritos electorales para que se puedan ajustar exactamente a este nuevo número. También solo se podrá haber una sindicatura por municipio y hasta 9 regidores y concejales en función del número de habitantes. Actualmente eso no pasa y hay lugares en donde por el número de habitantes no hay razón para que tuviesen algún regidor. Además, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituiría al INE y absorbería las funciones de los órganos públicos locales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial absorbería la competencia de los tribunales electorales locales, que también desaparecerían. Que la idea es concentrar en una sola, en las instituciones fuertes del Estado, ya sea INE o en el caso del sistema judicial, las funciones que están haciendo dependencias más pequeñas y que lo único que se quita aquí es los directivos, no se quitaría los empleados, son los más. También se reduce consejeros electorales de 11 a 7 y su periodo disminuye de 9 a 6 años y se establece que deben ser electos de manera directa. Esto para evitar casos como los de Murayama y, ¿cómo se llama el otro tipo? Ya se me fue su nombre. Bueno, de los consejeros electorales, que son 9 años, es demasiado tiempo, y como vimos, Lorenzo Córdoba, que después de tantos años, en lugar de hacer su trabajo, se pusieron a hacer proselitismo en contra de Morena y del presidente López Obrador. También el periodo de magistrados del Tribunal Electoral es reducido de 9 a 6 años y su elección deberá ser de manera directa.
la reducción a la mitad del porcentaje actual en el financiamiento para partidos políticos y campañas electorales, algo que se había propuesto, que no se aceptó, vuelve a entrar sobre la mesa. Es momento importante para hacerlo porque la manera en que se distribuyen el dinero a los partidos es obscena para las necesidades que tiene nuestro país. Evidentemente aquí el más afectado si se pasara esta reforma tal cual, pues sería Morena, que el día de hoy es el que tiene más recursos, pero sin embargo sabemos que se puede trabajar de manera austera y dando mejores resultados. El periodo de magistrados del Tribunal Electoral es reducido de 9 a 6 años, su elección debe ser de manera directa. El registro de nuevos partidos cada 3 años antes de la elección. Esto es importante igual para este tipo de registros en el cual tenemos demasiados partidos, pero son temas importantes para revisar. Si la consulta popular y revocación del mandato debe ser vinculante con el 30% de la participación y serán celebradas el mismo día de las elecciones ordinarias. Es algo que no le permitieron a López Obrador. Recordemos que en el 2021 él intentaba que esta consulta ciudadana para revocar el mandato de él fuera en la misma época de las elecciones para ahorrar costos y el INE y la oposición no quisieron. Ahorita se está poniendo y además de que se reduce el porcentaje de personas que una vez que alcance el 30% sea vinculante. Esto significa que si el 30% participa del universo de electores posibles, su resultado vendría siendo prácticamente obligatorio. Otra de las reformas es la reforma al Poder Judicial, ministros, jueces y magistrados elegidos por el pueblo. Aquí cambia, en ciertas cosas cambia, por ejemplo, la elección popular del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reduciría de 11 a 9 ministros. Aquí, para resumir esto, actualmente los partidos básicamente se ponen de acuerdo quién va a ser y hay cuotas. Aquí lo que se plantea es que se haga se propongan, me parece que son sobre 30 personas y que esas 30 personas sean llevadas a una elección en donde el pueblo elija quien quiere. Sigue teniendo participación los partidos políticos, pero la decisión ya no sería de que ellos se pusieran de acuerdo, sino que fuera el pueblo quien votase por ellos. Evidentemente, la oposición no quiere porque sabe que el pueblo obviamente votaría por aquellos magistrados que se apegaran a los principios de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar, no traicionar. Más sin embargo, si no se aprobase con un voto masivo eh, hacia los partidos de la 4T, ellos también podrían hacer elegir a quien ellos quisieran y sabemos que eso de repente puede llevar a el pago de favores o cosas que queremos erradicar de nuestra vida diaria. Otra de las iniciativas es la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí, evidentemente, la Guardia Nacional llegó para quedarse. Se tiene que aprender de los errores del pasado. La Policía Federal, recordemos que fue un intento por cambiar el sistema judicial en México, no funcionó, se corrompió y tenemos a García Luna encerrado en Estados Unidos. Y la idea es que esto se prevenga. Habría que revisar bastante bien esta propuesta, pero la idea es que la administración de la Guardia Nacional pase ahora sí que a manos de la Defensa Nacional en el ámbito administrativo, pero la capacitación, formación y las tareas de la Guardia Nacional seguirían siendo de carácter civil, que hay diferencia entre cuerpos militares a diferencia a protección civil. La 19, la austeridad republicana y remuneraciones, se prohíben las concentración de gastos innecesarios. Esto es algo que habrá que darle una leída muy, muy amplia para ver exactamente cómo se podría hacer esto y que no quedara en buenas intenciones del gobernante, que es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Se establece y reconoce por primera vez en la Constitución el principio de austeridad republicana y la exposición de una ley general aplicable a todos los poderes y autoridades del Estado mexicano. Quedaría prohibida la adquisición o contratación de gastos innecesarios, entre ellos seguros de vida privado. Además, las autoridades federales y locales deberían eliminar entes públicos que dupliquen funciones.
y se reafirma que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Se establece en la Constitución el tope máximo de su remuneración. Esto es importante. Recordemos que fue uno de los grandes problemas con Lorenzo Córdoba, el negarse a ganar menos de lo que se había puesto el presidente, pero todas aquellas personas que trabajan en el gobierno y que trabajan para el pueblo de México, si bien es cierto que son merecedores de un salario digno, no es justo que tengan un salario ostentoso que podrían a lo mejor ganar en alguna empresa privada. Tienen toda la libertad de irse para allá, pero el que sirva a la nación debería de servir de una manera no tan interesada. Cuando vemos, bien lo dice López Obrador, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, deberían de ser acorde estos salarios y ya se estipularía en la Constitución. Y la última que se presenta es la extinción de órganos con duplicidad de funciones. Aquí hay un debate muy amplio. Vamos a nada más enfocarnos en cuáles son o sobre quiénes están yendo, qué órganos están duplicando funciones. En ese caso es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, así como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Aquí van a empezar a decir que están intentando quitar la libertad de que el pueblo quiera saber, pero apenas el día de hoy salió en la prensa nacional un informe, se descubrió que, por ejemplo, el INE, en sus números, en los reportes que se habían dicho, pues era el 85% de datos falsos, y todo esto se empiezan a dar, a echar la bolita quién hace qué. Lo real es que dentro del gobierno está oficialía, ellos llevan un control interno también, o sea, ya hay instituciones que están haciendo labores y que se empezaron a duplicar para en este juego de a quién le corresponde dar cierta información o preguntar por cierta información, se empiecen a atrasar los asuntos y no se les dé salida rápida. Esto es lo que queremos presentar el día de hoy en cuestión a lo que es el impulso del voto del mexicano en el exterior, en el cual no es simplemente el votar por votar, es tener un voto consciente, en el cual sepan que se está pidiendo un voto masivo por Morena. Esto pues, para apoyar y que termine este gobierno de López Obrador cumpliendo estas promesas que se hizo. En el caso de mexicanos en el exterior, que evidentemente buscaban el que se pusieran ahí un tema de los migrantes, creemos que se están atacando muchos de los problemas que originan la migración, o sea, se está combatiendo la pobreza, se está combatiendo la corrupción, la inseguridad, la cual permitiría que los migrantes, los mexicanos no se vean forzados a tener que salir hacia Estados Unidos, pero también que se empiecen a dar las condiciones para que aquellos mexicanos que quieran regresarse puedan hacerlo y de esta manera poder presionar al gobierno americano para una reforma migratoria integral, en la cual habrá mexicanos que quieran quedarse, volverse ciudadanos americanos después de tantos años de vivir por allá. Habrá otros que quieran simplemente el poder ir a trabajar y regresar con permisos de trabajo, o en el caso, como pasa con Canadá, en el que ya es una frontera abierta donde tranquilamente entran porque se respeta al ciudadano canadiense. Podemos hacer lo mismo aquí, creo que vamos por ese camino. Y la otra es, pues, la persona que no necesite ya irse para nada a Estados Unidos, no está puesto como tal. A lo mejor habría ya en algún otro tipo de medidas que los migrantes podrían pedir, como la inclusión a que puedan entrar a ciertos proyectos para empezar a formar un patrimonio para regresar. Por esta ocasión es todo. Les agradezco mucho su compañía y nos estamos viendo. Hasta la próxima.